¿Qué tal? Estamos en otro episodio más del podcast Huellas en la Montaña con Jordi Thompson y Javier. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Cuando yo me preparaba para mi clase pirenaica, yo quería hacer la HRP, que de eso hablaremos en este podcast. Y me encontré con un canal que se llama Las Montañas y Yo. Y me encantó cómo documentó y cómo pasó por el helicóptero que caído por el Canigó. Y dije, yo voy a pasar por ahí. Y desde ese entonces, hará unos 2 años, Javi, ¿quién tenemos hoy con nosotros? Pues hoy tenemos el placer y el honor y el gusto de conversar y conocer más de las montañas y yo, que es José Ángel. Internet. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Thompson y Javier. Pero Javi, yo quiero saber por de dónde vienen las montañas. ¿Qué montaña? ¿La montaña del Pirineo, la montaña Cantábrica, la montaña de qué parte del mundo? Porque este invitado va viajando por el mundo haciendo montañas. Bueno, comenzamos con el nombre, Las Montañas y Yo. ¿Qué nos puedes decir de este nombre? Porque te conocemos como José Ángel, pero todos te hemos conocido como Las Montañas y Yo. Ese canal extraordinario de YouTube que yo recomiendo que todo el mundo vaya, Sí. con unos impresionantes reportajes que ya quisiera yo poder hacerlo. Desde ahora en Y yo, adelante y eres yo. mi referente de reportajes de montaña. Pero bueno, cuéntame, José Ángel, Las Montañas y Yo, el nombre. Comenzamos por ahí, por favor. Cuéntanos. Bueno, un saludo a todos, a vosotros en especial por invitarme y a las personas que vean este episodio. El nombre de las montañas y yo, pues, viene a referencia de que a mí desde siempre, desde niño, he ido a las montañas. Ha sido mi pasión, porque todo el mundo las toma como un espacio de libertad. Y entonces son un referente. Pero para mí en mi vida, el referente, en realidad, lo que me marca mi día a día es mi mujer. Sería como las montañas. Qué Ella es bonito. lo que representa las montañas para mí, pues lo representa mi pareja, mujer, que es mi mujer de toda la vida. Llevamos muchísimos años juntos y con ella he hecho la mayoría de las cosas, la mayoría de los reportajes que la gente puede ver en los vídeos de YouTube, sale ella. Entonces ella es las montañas y yo pues soy una persona anónima que voy con ella y soy yo. O sea, soy el individuo. O sea, ella es la grandeza y yo soy el individuo que contempla esa grandeza, ¿no? Tampoco quiero hacer un homenaje así súper romántico y todo eso. No, no, Simplemente no, quiero no. darle, Ah, quería muy darle bien. sentido a lo que, o sea, que la gente se pensara que las montañas eran esos trozos de roca y hielo, pero en realidad para mí es un referente, lo mismo que las montañas en mi actividad diaria son un referente, pues mi mujer es un referente en mi vida, es lo que Qué bonito. mi vida y mi actividad. O sea, porque mucha gente siempre anhela ir a los sitios con sus parejas, más. Yo he tenido el Eso es Sí. privilegio verdad. de poder compartir todo eso con mi pareja. Por eso simplemente se llama así. Lo podría llamar de otra forma, pero pues, es por eso. No tiene más misterio. Qué Sí, sí. maravilloso y qué Wow. bendición. José Ángel, una preguntita. Antes de entrar en materia, eh, ¿qué tiempo tienen de casado ustedes? Pues mira, te dije la otra vez que hablamos que tenemos un hijo de 42 años. Entonces, llevamos muchos años juntos. Ok, Wow. pues mira, De casados llevamos menos, porque nos casamos más tarde, pero llevamos toda la vida. Exacto, de casados es de unión, claro, es ok, lo importante. me encanta saber, porque tú has dicho algo muy interesante, que todos queremos compartir esta pasión de la montaña con nuestras esposas. O sea, ¿cuál es el Hay, secreto hay un para tema ahí, tanto hay un tiempo de tema. casa? ¿Cuál es el secreto? Si te pido, dame tu secreto, tu mayor secreto o consejo, ¿cuál sería? Pues es que, no sé, yo creo que muchas de las cosas que nos pasan en la vida es cuestión de suerte. O sea, no es que tú vayas buscando algo, o sea, y por mucho buscar lo encuentres. Simplemente la suerte se te cruza en tu vida en algún momento dado. O sea, muchas veces encuentras el trabajo ideal por una cosa de que se te presenta esa oportunidad y demás, y otras cosas que suceden en tu vida cotidiana, pues tiene que, o sea, en ese momento, en ese sitio, en ese trato, tiene que coincidir y encuentras a una persona que se dice ahora, haces match, Sí, y entonces te das cuenta que es lo tuyo. O sea,
genias Sí, hasta sí. unos grados que dices, o sea, es que puedo hacer cualquier cosa con esta persona porque qué bonito. nos prestamos Sí, a ello, ¿no? Pero bueno, el caso no es único, hay muchas, en la montaña y a todos los niveles hay muchas parejas que han sido ejemplo de esto, de poder compartir las actividades y han llegado a lo más alto y demás. Creo que, fíjate una cosa, o sea, con mi mujer no solamente somos pareja, sino que toda la vida hemos trabajado juntos, o sea, nuestro trabajo sí. era también juntos, o sea, Sí, 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 siempre hemos estado. es un buen equipo, independientemente Somos, o sea, sí, como tú, por ejemplo, tú piensas en los hermanos Pou, ¿no? Que viene con Pou y son hermanos y forman un equipo, o sea, y les va genial. Y entonces, pues, a nosotros nos ha ido genial como pareja, criando a nuestros hijos y saliendo y haciendo cosas porque nos gusta lo mismo. Es Qué más, a bonito. ella le gusta mucho más que a mí porque muchas de las cosas que hacemos es porque ella me saca. sí, tenemos José, tenemos primicias en esta entrevista. Si Oye, te ganan, José Ángel, a mí me fascina lo que estás diciendo, porque eh, tenemos esa dualidad, o sea, en las parejas siempre nos complementamos, ¿no? sí, Entonces, rápidamente me doy cuenta joder, que tú y ella hacen lo mismo, pero se se ha cortado, ¿no? complementan porque son diferentes un poco, ¿no? O sea que, En realidad ella y yo somos muy, muy diferentes. Quizá el secreto sea eso de que somos totalmente diferentes y, por ejemplo, en YouTube, cuando en actividades de montaña me gusta mucho seguir a los que son parejas, o sea, los que hacen sí. actividades en pareja porque les veo cómo interaccionan entre ellos en situaciones que normalmente pues a veces no son cómodas ni son fáciles, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente que sigo en YouTube son parejas. Me gusta verlo, me parece muy sano la gente que tal, interactúan entre ellos. Sin embargo, cuando veo youtubers que van en solitarios, me aburren soberanamente porque solamente se ponen a hablar de sistemas y demás. Oh, a mí me Son- mata, a mí me mata. O sea, cuando y yo es veo un una cosa youtuber que que va no. hablando con la cámara, loco, no te quiero ver a ti, quiero ver el paisaje. sí, no, y es cierto, y también Jordi habla mucho del tipo de contenido, como el contenido como que estoy aquí, he llegado, ahora eh, sigo caminando, ahora intentaré llegar, ahora Sí, está, y no está mal, hasta un punto, para pero mí me como que aburre. sí, podemos introducir como otra dinámica, ¿no? No sé, Mira, mira, en fin. José Ángel, por eso yo he metido una hija imaginaria. Como mis hijos no quieren venir conmigo a la montaña, me he metido una hija imaginaria que le meto la voz en off. No hay nada más aburrido que ver un video de montaña, de verdad. Métele algo chistoso y así nos fuimos. Pero bueno, se acabó. José Ángel, vamos a tu HRP. Tú tienes una historia con tu HRP, para el que no lo conozcan, porque nuestra mayor audiencia es España, pero mayormente es Estados Unidos y Latinoamérica. Los que no lo conozcan, chicos, la HRP es la ruta que va por todas las cimas en la cordillera del Pirineo. Para que no sepa, la cordillera del Pirineo es la cordillera que separa, una cordillera preciosa que separa Francia de España. Y hay una de las rutas que es muy difícil porque como va por las cimas, no hay tanto desnivel, no tienes tiempo de abastecerte de comida. Y es como yo he conocido a las montañas y yo haciendo su HRP. Entonces, dicho esto, José Ángel, ¿desde cuándo tú vas haciendo tu HRP? ¿Cuál es la historia detrás de tu HRP? Alta Ruta Pirenaica. bueno, pues yo soy un gran coleccionista de libros de montaña y hace como 30 años o así cayó en mis manos porque lo compré un libro de Georges Veron, que es un francés que ideó la manera de atravesar los Pirineos. Quiero hacer un paréntesis porque para mí los Pirineos son una de las montañas más espectaculares que existen en la Tierra. De esa altura, de esa longitud, hay pocos sitios tan bonitos en el mundo, te lo puedo decir porque he estado en muchos y entonces cuando lo veo, digo, cuando vuelvo a Pirineos, digo, es que somos Dios. unos privilegiados teniendo Sí, esto. Jordi, te están poniendo tu tema, Jordi. sí, 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 Jordi es sí, un sí, sí, enamorado sí, de los Pirineos. Yo también, pero Jordi es apasionado, ¿eh? sí, sí. Cuando cayó ese libro en mis manos, pues fue como una idea de poderlo hacer. Era una ¿Cómo visión se llama el francesa libro? a HRP, la Alta Ruta Pirenaica, Georges Veron. Tengo muchísimos libros, muchos libros porque O era sea, una no es lectura que ese. me apasionaba. No, ese, no. Ese es de,
Tom de la Martin, sí, Tom editorial. Martin. No, esa es la editorial Cicerón. Ese Sí, libro es moderno. El otro es muy antiguo. Lo he estado buscando porque quería enseñarlo a la cámara, pero ok, no lo he encontrado. ok, Bueno, como me parecía eh, estaba escrito desde el punto de vista de un francés, entonces también por esos tiempos salieron unos libros que era el GR11, que es la Transpirenaica española, ¿no? Por la vertiente sí, española, aunque sí, antiguamente también había. sí, Sí, pero todos esos son de la editorial Cicerón. Antes salían, creo que se llamaba Editorial Prames o así, salían ok, por la parte navarra, la parte aragonesa, la parte catalana, todo eso era, y luego salió un libro de anillas coleccionable que venían las fichas sueltas. Bueno, pues mira, este es el libro. wow, Este salió luego, recogía todas las etapas y vienen fichas que las puedes mover. Entonces, cuando conocí esta ruta, dijimos, esto es como una aventura impresionante, porque tú piensas que ahora todo es más fácil. O sea, ahora tú tienes internet, haces una pregunta y alguien te contesta de cómo se hacen las cosas. Exacto, Pero antes era muy difícil claro. gestionarlo todo. La información había que ir a buscarla, o sea, a una hemeroteca. O sea, claro, los libros era la información. Yo te estoy hablando del año 92, o sea, hace 32 años intentamos Ya, hacer la Transpirenaica. Ni siquiera existía internet. Si no había nada, o sea, tú no podías consultar en un foro algo. Tenías que comprarte sí, un libro, si existía, si alguien lo había editado, y buscar y seguir los pasos que te iban dando. Era como leer un mapa del tesoro. Anda tantos pasos y en el siguiente cruce, vente aquí, sube allí. Tenías que llevar un mapa, una brújula, para poder orientar, para poder ah, hacer todo eso. Entonces, no fue tarea fácil poderlo hacer. me lo imagino. Dije a Jordi que nosotros cuando teníamos un hijo solo tenía que venir a todos los sitios con nosotros. Entonces, la primera vez que intentamos la Transpirenaica, íbamos con un niño de 9 años. Tenía 9 años. Entonces, él tenía que, o sea, empezamos en Hendaya, bueno, concretamente en la frontera de Irún con Hendaya, que todavía existía la aduana, empezamos a andar de ahí y era ir buscando, pues eso, las miguitas de pan, las señales que había por dónde iba el camino. Muchas veces no existían y demás, siempre aparecíamos en otro sitio. Fue Sí, algo como muy complicado poderlo hacer. A pesar de todo eso, llegamos a Benasque, hicimos media CR11. pero O sea, mucho a con un nosotros niño nos de 9 pareció, años. sí, 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 sí. Era un chico que venía con nosotros siempre al monte y hacía, o sea, tenía que llevar su mochila con su saco, con sus cosas y demás. Pero te puedo asegurar una cosa, antes era también, a ver, no era normal, pero no era raro verlo. O sea, Ok, por lo menos en los ambientes que yo me movía, los niños iban con sus padres al monte o a escalar o donde fueran, los niños iban. O sea, no, nadie se extrañaba. Había pocos, pero si tú te movías en un ambiente de ese tipo, lo veías. Entonces, lo hicimos hasta la mitad. O la mujer se quedó embarazada, ya no pudimos seguir haciéndolo y demás. Y con el paso de los años, en el año 2018, habían pasado un montón de años, decidimos hacer mi mujer y yo el GR11 otra vez. O sea, anteriormente mi hija, una hija también que es una máquina escalando y es la que alpinista, yo conocí. se intentaron hacer la HRP porque la GR11 les parecía como muy poca cosa. O sea, era como, si mis padres han querido hacerla, yo soy más que mis padres y quiero hacer la HRP, porque era como todavía llevar la Transpirenaica más al límite. O sea, había muy pocas personas que lo habían hecho, yo no conocía a nadie, básicamente. Entonces, en el año 2018 hicimos el GR11 completo, mi mujer y yo salimos del Cap de Creus un 15 de junio y llegamos al faro de, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. Cabo Higuero. Cabo Higuera, a Hondarribia, llegamos, tardamos 37 días, pero para nosotros fue como un viaje de Wow, placer. qué O bonito. sea,
Es que 37 íbamos días en plan muy como tranquilos, no íbamos como va la gente una ahora, voy a travesía. hacerlo en no sé cuántos días, voy a intentar no sé Es qué, o sea, exacto, no, eso te iba a decir, cuando tú me hablabas antes, José Ángel, de esa primera aventura, yo digo, qué diferente era esa experiencia a esta carrera de velocidad que la gente quiere hacer ahora, que está pensando en quién lo hace antes, quién lo hace antes, y que le sí, da como el valor a acabarlo antes, que no tiene, tiene un valor. Pero digo, sí qué tiene, diferente la experiencia, que es a otra ver, cosa, es otra cosa. a mí me gusta la naturaleza y las montañas porque las actividades que se desarrollan en ellas no tienen normas. Eso es No verdad. son como los deportes que existe un reglamento que lo tienes que cumplir, ¿qué tal? Es O sea, verdad. en la naturaleza a mí me gusta porque tú eres libre, creativo, puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, yo admiro mucho a la gente que se plantea como un reto, ¿no? Como Kylian Jornet, por ejemplo, hacer lo que sea en muy poco tiempo. Porque me parece que, Impresionante el bueno, es una Kylian, actividad pero bueno. que él quiere ver dónde están sus límites, los Ujú. límites del ser humano y demás. Y hay personas que van con una mochila súper cargados y que tardan un montón porque lo van disfrutando así. Yo soy ese. Y es, Eso es lo Pero bueno que tienen esa es la las libertad, que montañas, cada la uno puede hacerlo naturaleza. como quiera. Claro. claro, Exactamente. Lo que comento es que el GR11 para nosotros pues fue un paseo, era una forma de nos quedamos aquí, hacemos esto, o íbamos a un refugio, o dormimos en la tienda de campaña, dormimos en un hotel que llegamos a este pueblo. Fue así. Yo cuando hago cosas no me las planteo como oigo a gente que incluso tú entrevistas, pues que para ellos es un reto, o sea, para mí forma parte de mí, o sea, yo voy y veo lo que, nunca voy con la idea de lo quiero acabar, lo quiero hacer, lo quiero, o sea, yo lo voy a ir poco a poco y si llego bien y si no llego, bueno, resultado que llegamos. Lo que tiene de maravilloso la Transpirenaica, como cualquier otra actividad que son muchos días seguidos, es que si no te pasa algún día, te puede pasar al siguiente, si no al siguiente, y si no, puedes recibir una llamada de que tu hijo, tu padre, y al final se te chafa todo. Poder acabar una historia de esas en un tiempo, me da igual 20 días, un mes, 2 meses, pues lo complicado que tiene es que no haya ningún sí, sí, incidente exacto. que lo tengas que abortar. Eso, Y claro, lo sí, sí, guapo que tiene la Transpirenaica, hay gente que dice, yo hago este año un, unas etapas al año. Claro, digamos que el valor real de la Transpirenaica o de cualquier otra actividad es hacerlo del de tirón, ¿no? Lo golpe, que dirían hacerlo del tirón, sí. en Estados Unidos un true hiker, ¿no? Un through hiker, True sí. hike. Sí. Sí. Entonces, la mayoría de las cosas que yo hago, que se nos ocurren, no son decir, el año que viene quiero hacer esto, sino que hay, tenemos una idea y como que es la época de hacerlo, sí, no. Pues venga, vamos a hacerlo. Nunca, o sea, puede ser de un día para otro. De hecho, cuando yo hice la HRP en el 2020, fue de un día para otro porque en el 2020 fue la pandemia Sí. y no se podía hacer prácticamente nada. No se podía salir de España, básicamente salía muy poca gente, había muy pocas cosas como para moverse por ahí. Entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer que no necesite de, de nada, que no puedo hacer yo por mí mismo? Entonces dije, pues, he hecho el CR11, pues voy a hacer la 365. O sea, voy a hacer la HRP. Tú has dicho antes que la HRP tiene como pocos desniveles porque ya estás en una cota alta y demás, pero en realidad eso no es así, ¿no? O sea, el valor del HRP es que procura ir por por lo que sería los límites naturales que va haciendo la montaña, los Pirineos. Lo guapo que tiene es que, a diferencia de la CR11 o de la CR10 francesa, es que no existen marcas. Hay varios libros de varios autores que cada uno interpreta por dónde podría ir esa ruta, ¿no? Con senderos ya creados, toma partes de la CR11, de la CR10, pero muchos son senderos locales, hay mucho campo a través también, marcado con hitos y demás. Entonces, sí tiene mucho sub y baja, por muchos vallados, por muchos, sean matadores, porque muchas veces es tirar para arriba por una canal, bajar, o sea, se anda muy poco en kilómetros, o sea, la dureza que tiene es precisamente el terreno por el que vas andando, que no existe por muchos sitios, unas marcas claras por donde tienes que ir, que tu intuición y o sea, tu interpretación de por dónde va pasando muchas veces, porque pierdes las referencias de los sitios y demás,
es buscar por dónde crees que puede ser. Yo estaba veraneando en Guernica, en Vizcaya, y dije, pues lo más a mano que tengo es irme ahí a Hendaya, coger un autobús y empezar a andar. Entonces, pues me puse así, eché lo que Así de necesitaba repente. para... Sí, o sea, a ver, no fue ahora y me voy dentro de 5 minutos, o sea, pues mañana o pasado voy a hacer eso, o sea, no necesito nada. No tengo mi mochila, tengo mi saco, tengo todo y lo voy a hacer. O sea, no fue una cosa planificada. Y una vez que estuve dentro, o sea, eh, me compré varios libros, entre otros el que tú tienes, que para mí, si alguien me Sí, dijera este. que sí, que HRP haría, o sea, yo tenía 3 libros, 4 concretamente, tenía uno de editorial SUA, otro de editorial Desnivel, ese de editorial Cicerón y otro que han hecho del George Verón, este que te digo, que han sacado como una reedición ahora más moderna. Sí. Entonces yo elegiría ese, porque para mí es como recorre los lugares más auténticos de lo que sería los Pirineos para poderlos conocer. Ok. La de George Verón, esta. No, 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 esta la de ese de Cicerón. Cicerón, Ah, la ese de de ahí, Cicerón. Ok, vale. sí. Para mí es De Tom Martin. lo, sí. Entonces lo que hice fue escanear los libros y los llevaba en el móvil porque otra de las características que veo yo para poder, muchas veces la gente, he visto vídeos, ¿no?, de que la gente fracasa en una empresa como esta y creo que van sobrecargados. O sea, yo los veo sobre todo son gente de la montaña que son muy jóvenes, que cuando los veo y presumen de la mochila que llevan, aquí mi mochila de 18 kilos, mitad, no sé qué, no, con suficiente. Yo me quedo, no sé, es como, me recuerda muchas veces como a los albañiles que dicen, yo me cargo un saco de 50 kilos, yo, joder, eres tonto, porque soy de 25. O sea, ¿no entiendes? Es que una de las claves de poderlo hacer con éxito es ir ligero. Bueno, a lo que iba de la Transpirenaica, de la HRP, pues me puse a andar y me di cuenta que me encontraba para mí fue lo más duro que he hecho nunca en mi vida. O sea, y he estado en montones de sitios, pasando hambre, pasando frío, pasando todo. Como sabéis, he estado en el campo base del Everest, he estado en Pakistán, en el campo base del K2, pasando mucho frío, pasando de todo. Pero para mí la HRP supuso como un antes y un después en toda mi historia de travesías de montaña, porque mi mujer y yo somos una de las personas que nos gustan las actividades continuas, de un día a otro, otro tal. Yo veo muchos podcasts de montaña o de youtubers y se dedican a subir picos y bajar y demás. Y a mí me parece muy interesante, muy chulo. Yo también lo hago en Granada, cuando salgo pues subo a picos, bajo tal, pero a mí me gustan ir encadenando días de actividad, de actividad. Eso es una cosa que A me... mí también. A Vivir, mí también. vivir un día detrás de otro en la Es naturaleza es una cosa que diferente. no sé. Es como, lo otro es como ir tocar algo y marcharse. Y lo otro es tú estar dentro, porque cuando tú estás Lo has definido, dentro, es una sí, experiencia, es diferente, claro. lo has definido muy bien, Xavier. Me di cuenta que era muy duro, aparte de por físicamente. A nivel logístico me resultó, o sea, fue todo un reto porque era una época en la que cuando ibas a los refugios o a cualquier sitio siempre había porcentajes de ocupación, tenías que llevar reservas para que te atendieran, para tal. Entonces, el hecho de ya simplemente pasas por pocos pueblos, entonces la única logística en la que te podías apoyar muchas veces eran los refugios de montaña y demás, y en muchos de ellos me demostró que eso que dicen de que entre montañeros existe como una solidaridad así y tal. No, O sea, yo ese año vi barbaridades, o sea, de llegar a un refugio exhausto y cerrarme la puerta porque no tenía reserva o porque... Entonces, eh, eso para mí anímicamente me dejaba hecho polvo, físicamente me quedaba hecho polvo porque no tenía para comer. Había veces que a montañeros con los que me encontraba, que les compraba la comida, o sea, decía, mira, estoy haciendo esto y no tengo nada para, o sea, si me sobra algo, si ya os estáis yendo de un fin de semana, por ejemplo, era igual un domingo, oye, si vais y tal, lo que os sobre os lo compro, porque es que no tenía para, o sea, para mí, no hablo de la dureza, eso, ¿no? También ya era difícil aprovisionarte, pues además
todavía mucho más. Lo Sí. bueno, pues que pasa por muchos sitios en Francia, por los franceses también. Entonces, las medidas que había en Francia eran como menos estrictas Sí. y muchas veces me podían atender. Si yo llegaba a la hora de cenar, me ponían en una mesa aparte o me hacían un hueco en otro turno o tal, y entonces podía seguir adelante. Pero hubo muchas veces que yo estaba anímicamente destrozado, llamaba a mi mujer y yo lo quería dejar. O sea, de como diciendo, mira, yo aquí no pinto nada porque lo bonito de hacer cosas es compartirlas. O sea, yo siempre digo que no importa dónde vayas, lo importante es con quién vayas, o sea, que lo pases bien. Para mí el reto ese de he subido aquí o he hecho esto, tal, no tiene ningún sentido si no puedo esos momentos de alegría en los que yo estoy viendo algo, estoy De haciendo acuerdo. algo, si no los puedo compartir con alguien. Si cuando termino de hacer la actividad no puedo hablar de lo que he visto con alguien. Entonces, eh, para mí, las actividades en solitario son como las cosas más duras a nivel mental que existen. O sea, los admiro un montón, pero como te he dicho antes, cuando veo a youtubers que van hablando todo el rato a la cámara, como si estuvieran hablando en la película Náufrago, que estaban hablando con el o sea, es Con como, el balón, Wilson. jugador, pues es que es como, no, pues ya está. Entonces, eh, lo bueno que tiene el HRP también es que subes algunos picos, son como emblemáticos de los Pirineos, lo puedes hacer ya de paso, y claro, eh, yo iba muy rápido, pero iba muy rápido porque tenía muchas ganas de volver a mi casa. No es Ok. porque yo me pusiera como meta, quiero batir récord, y no, yo siempre digo que tardé 29 días en hacerlo, o sea, Wow. eh, no sé si es mucho o es poco, pero yo sé, Es para mí poco. iba muy rápido, porque andando por la montaña, cuando voy, no se anda lo mismo que por un sendero, que por una pista o por un tal. Y además subí muchos picos. El otro día vi tú y yo, Javier, un vídeo en el que sales probando, no, te pilló la tormenta, que hablabais esto cuando fuisteis Sí. Que subieron los Timens. está Sí. cerca del refugio de Ulleter, ¿no? Me parece, Sí, subiendo sí, allí al sí. pico este que estaba tal. Pues yo me acuerdo que me hice toda la cresta de todos los picos que había allí, todo el Bastimén, los Sí. infiernos, tal, no sé qué. Pues eso normalmente cuando haces el Cerreonce no No subes subes. por ahí. Entonces, el pico del Carlit, el Canigó, la Mesa de los Tres Reyes, el Gran Facha, el Mal, o Chulo. sea, vas haciendo un montón de picos que todo eso antes de subir al pico y bajar, pues te lleva mediodía, o sea, no avanzas. Claro. A mí, vamos, me encantaría volverla a hacer otra vez, no sé, porque ya te digo, los Pirineos son como lo más, son increíbles. Y sobre todo, tú dices, Jordi, que los Pirineos franceses son muy chulos, pero yo creo que los Pirineos españoles, para mí, que conozco las dos vertientes así, ¿no? No las conozco totalmente y tal, pero los españoles creo que están menos humanizados. O sea, quiero decir, cuando humanizado no me refiero a que no existan pueblos en ellos, que hay un montón de pueblecitos que forman parte del paisaje, sino que están menos humanizados en cuanto a que no hay como tantas estaciones de esquí, los refugios no a todos se puede llegar en coche como se llega a muchos de los refugios que hay franceses, los que están en el corazón de los Pirineos ahí no llegan los coches, pero a muchos valles, los valles franceses, en todos están Sí, es verdad. familias enteras allí, o sea, se puede llegar muy fácil con los coches y demás, están más humanizados en ese sentido, más transformados. Sí. Y pues, a mí los valles españoles de los Pirineos me encantan. Te digo, los Pirineos es una cosa que a mí no solamente para andar, la gente que quiere hacer alpinismo, que quiere esquiar, hacer esquí de travesía, Sí. cualquier actividad que hace un montañero, los Pirineos son espectaculares. Sí. Tú sabes, Sí José que. Ángel, que a mí me... Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer grabaciones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora
continúo viendo el video. Pasa que hay montañas en los Pirineos aquí. Hay algunas que hasta la cima prácticamente se puede llegar en coche. Y aunque yo las camine, que yo llegue ahí arriba y vea un camino que llegue, yo digo, me quedo, a mí me quedo un poco vacío. Yo quiero llegar donde no llegue la carretera. Aunque lo suba yo a pie, que tiene el valor. Bueno, decía, no me acuerdo del nombre, decía la líder del Partido Verde Alemán, que Petra, me parece que se llamaba Petra Key, decía que el ser humano está siempre dispuesto a acercarse a la naturaleza, pero hasta donde le llegue el coche. O sea, Claro. y entonces, pues mucha gente va a la naturaleza, a la montaña a desconectar y todo eso porque tiene ese atractivo, pero claro, quiere llegar en coche. Los humanos nos hemos vuelto facilones y queremos eso también, ¿no? Muchas veces, si no fuera porque Exacto. Sigue. si no fuera porque hay un modo de acceso cómodo para llegar con un transporte, pues está claro que iría mucha menos gente, estarían menos masificadas algunos sitios. Y es que la gente no entiende que no es es el camino y no la meta. O sea, lo que la gente no entiende, la gente que dice, no, pero yo llego, la gente que no sabe o no hace esta cosa, dice, no, pero si yo llego en helicóptero, yo sé que no es llegar en helicóptero, es llegar, es el camino lo que tiene el valor, ¿sabes? Incluso te puedes quedar, si vas a una cima, por ejemplo, te puedes quedar a 100 metros de la cima y tu montaña la hiciste porque es el camino, no es la cima, ¿verdad? Tienes una meta física, o sea, tienes una meta, ¿no? Pero no. La montaña es subirla y bajarla. El camino es recorrerlo, como la vida. Como la vida. Como la montaña y la vida tienen un montón de símiles. Bueno, en fin. Sí. O sea, bueno, hay muchos alpinistas famosos, ¿no? Que cuando yo los he ido a ver dar conferencias, en vez de sus triunfos, ¿no? De que he hecho esto, tal, cuentan en lo que han fracasado. O sea, en todo lo que intentaron hacer y fracasaron, ¿no? Entonces ellos, muchos, bueno, concretamente me acuerdo que este invierno Alex Chicón quiso subir a la Annapurna en invierno y no pudo. Alex Chicón lo conocéis, es un alpinista vasco. Claro, por supuesto. Y claro, no llegó a la Annapurna y claro, él concretamente decía eso, es que el camino es la cima. O sea, el camino es la cima. Es la cima. Tremenda frase. La cima no es la punta de la Annapurna. Tremenda frase. Camino o sea, es la cima. todo el proceso es la cima. Dime yo. O sea, Ángel, ok, yo necesito que públicamente hacerte una pregunta que tú me digas sí. No es, sí. O sea, yo necesito invitarte muchas veces más a este podcast. Es que tenemos tanto tema que quiero hablar contigo que en una hora el tiempo no nos va a dar. Por favor, prométeme que tú nos vas a decir que sí. Pues yo te digo que sí, pero igual nosotros podemos estar hablando mucho y compartiendo experiencias para a la gente, no entre nosotros. Ángel, es que tú tienes demasiadas cosas interesantes que decir. Oye, José Ángel, yo tengo ya 2 programas en mi cabeza que podemos hacer contigo. 2, ya lo tengo en mi cabeza. Aparte de esto. Sí. De hacer contigo, o sea, tú tienes 2, yo tengo como 5, o sea que tenemos como 10 programas. Pero bueno, José Ángel, la HRP. José Ángel, óyeme algo. Volviendo al tema de tu HRP, yo me he sentido muy identificado contigo cuando tú comentabas que el HRP pasa por lugares que ni siquiera están marcados, que todo es por fitas. Y fita es que se llama el nombre, ¿verdad? Sí, fita, según en qué zona de España es una fita, hitos. Es que yo había ido como hitos, y aquí que he oído como fita, pero ok. Bueno, fitas también. El punto es de que me siento identificado contigo porque yo mi transpirada que la estoy haciendo por etapas, porque por mi trabajo pues no me puedo desaparecer 60 días. Entonces voy por etapas y yo voy haciendo un zigzag. Yo voy haciendo GR11, GR10, HRP y voy haciendo zigzag. Y es dura. Yo estaba en Valle, ya ni me acuerdo, en Andorra, esto es HRP, no me acuerdo el nombre. Y el caso es que después de una subida dura, el HRP me marcaba, yo uso Gaia GPS, que lo uso mucho en Estados Unidos, y Gaia sí te traza ya el HRP. Y yo veo una tartera con una pendiente así. Decía que era por ahí que había que bajar. Y yo, pero es que yo me voy a matar. Y tenía 2 opciones, o deshacía lo que ya había hecho para saber Dios cómo caminar, o seguía la ruta. Mira, o sea, Ángel,
cuando yo estaba a mitad de camino, que los pies se te entierran en la tartera, yo decía, es que si no es por aquí, yo no tengo forma física de volver a subir pero bueno, al final todo salió muy bien, pero me sentí identificado contigo. Pero bueno, voy a la pregunta que te quiero hacer. Con el tema, tú hablabas del peso de la mochila y la comida y el hambre que tú pasabas. Algo que yo no entiendo. Yo en mi caso no tengo eso porque al final pues sí paso por pueblo, porque voy a hacer dos zigzag. Pero una persona que quiera hacer el HRP, José Ángel, debe ser eficiente en su mochila. Sí, pero tú no pasas por pueblo. ¿Cómo tú resuelves la comida? O sea, tú eres de lo que te gusta la comida liofilizada con tu hornillo, tú eres de lo que no llevan hornillo. O sea, ¿cómo se maneja el peso de una mochila HRP versus la comida que tienes que llevar, tomando en cuenta que no pasas por lugares para tú abastecerte? Bueno, pues mira, hay un concepto, una filosofía de ir a la montaña, sobre todo muchos días. Más que ir a la montaña, hacer rutas de trekking de un montón de días. Tú no puedes ir pensando que todos los días vas a comer tres comidas súper abundantes y demás. Entonces, yo como lo planteo es que, digamos, intento llevar muy poco peso en la mochila de todos los elementos. O sea, hoy en día no es como hace 20 o 30 años que todo el material pesaba un montón y no te quedaba más remedio que ir súper Exactamente. cargado. Entonces sí podías presumir de que eras un súper tal, un titán, porque podías con tu mochila de 20 kilos. Hoy en día existe la posibilidad de la mochila, tanto tienda de campaña, saco de dormir, esterillas, cualquier componente es ligero y no tiene por qué ser muy caro porque hay multitud de marcas. Vamos, yo, la mochila que llevo es como muchas de las que tú anuncias que salen a veces, ¿no? De este tipo de... Yo he visto anuncios tuyos antes de presentar al invitado que salen Lightweight. mochilas y salen tiendas de campaña y demás. Pues mi mochila es muy ligera, pesa 600 gramos o así. La Guau. esterilla es la esterilla que llevo plegable, es la espalda de la mochila, entonces la saco, la pongo, luego inflo una esterilla inflable en súper ligero, una Thermarest, o sea, cualquier cosa, intentas que las cosas no te valgan solamente para una cosa, sino que Ya. las cosas puedan ser polivalentes, sea, si llevo pues un poncho de montaña, pues igual no llevo un chubasquero. Si llevo, no sé si me explico, Totalmente, que totalmente. las cosas te valgan, que tengan varias funciones. O sea, no tengo por qué llevar una botella de agua porque el filtro ya lleva una botella plegable de estas. Sí. No tengo por qué ir cargado con un montón de cosas que luego son innecesarias. Entonces, referente a la comida, yo, por ejemplo, pues llevo como para ir sobreviviendo, porque pienso que donde voy a llegar, pues me puedo pegar como un atracón. O sea, ya no solamente reponer y comprar comida, sino que ahí donde llegue, o sea, si llego a un refugio, oye, por favor, puedo repetir, aunque tenga que pagarlo otra vez. O sea, entonces, ese fue el fallo de que yo iba con muy poco, no solamente no llegaba a sitios que podía comprar, sino que donde yo podía, pensaba que podía darme el atracón, no me admitía. O sea, llegaba al refugio y me decían, ¿tienes reserva? No. ¿Me puedes preparar un bocadillo? No puedo atender. O sea, yo me he encontrado esos Qué casos. fuerte, Wow. fuerte. O sea, de nada. Me decían, mira, allí, si te desvías allí, hay como un bar o hay algo tal, pero es que tengo que bajar hasta ahí. Digo, lo siento mucho, pero es que si viene alguien de la inspección y tal y ve que hay alguien aquí, ¿qué es eso? O sea, a mí me llegaron a decir todas esas cosas. O sea, fue cuando me di Madre. cuenta de que en realidad ese espíritu montañero del que tanto presumen los montañeros, eso no existía. Que no, excepto cuando aquí en la Transpirenaica, donde me pegaba los atacones verdaderamente era cuando llegaba a los refugios franceses, que si llegaba a una hora así que no tenían, oye, pues prepárame el plato del día o hazme esto, o sea, procuraba Sí, buscaba, o sea, ir alimentos. son mucho más flexibles los franceses en ese Sí, sentido. Sí, Sí. bueno, son más sí. flexibles para todo, para poder montar la tienda de campaña al lado del refugio, el área de vivar, todas Realmente. esas cosas, ellos lo A conciben mí una de otra de las manera. cosas que a mí de una de las cosas que a mí no me gusta de España, entiendo por qué, pero es esa limitación de no poder acampar donde uno quiera. De verdad, camino con esos, me siento preso, no me gusta, no me gusta, no me gusta. O sea, no me gusta y todo el mundo tiene que estar
como rompiendo la ley, ¿no? Un poco. Sí, Porque es que adaptarse a esos sitios es muy limitante, sí. de verdad. A mí, de verdad, eso a mí eso no me gusta. Ya, a mí tampoco, entre otras cosas porque aquí en España la ley nunca es clara, creo que para muy pocas cosas. La gente, en realidad, bueno, en este caso la gente que sale de la montaña nunca sabe cuando está quebrantando la ley. Que oyes a uno y se te dice, no, sí, se puede hacer de esta hora a esta hora. No, porque estás aquí a menos altitud, ¿qué tal? No sé qué. Entonces, eh, yo soy partidario de que cada uno no puede hacer lo que le dé la gana, porque al final sería, si cada uno fuera responsable, o sea, si todo el mundo, todas las personas Claro, fueran responsables, cada claro, uno podría hacer lo que le diera la gana si no Claro, fastidiara a nadie. Y nada. Pero como tienes que contar que no todo el mundo puede ser responsable, pues yo, por ejemplo, la parte de cómo lo tienen organizado los franceses, de que alrededor de un refugio, pudiendo usar las infraestructuras del refugio, pueda acampar la gente en las áreas de vivac, a un montón de gente que podría estar por ahí desperdigada, pues los tienes allí concentrados. claro. Me parece positivo. Y además, si tienes que ir a comer al refugio, y en los servicios del refugio, o sea, tienes allí esa gente ordenada. Sí es. Que eso no quita para que si ya en la travesía haciendo cualquier cosa, pues duermas en puerto. Claro. Cuando publiqué el vídeo del HRP, uno de los mensajes que me dijeron, oye, pero es que tú no sabes que no puedes dormir en iWestor. O sea, a mí ese tipo de, o sea, es como la gente, digo, la gente que nos han puesto a todos, ahora todos somos policías, todos somos vigilantes, todos somos tal. Así es. sobre todo, Si estoy andando, sobre que si todo, estoy andando y me pilla que tengo que dormir allí, pues duermo allí. O claro, sea, ¿qué lo vas a sé hacer? todo ¿Qué le vas a hacer? perfectamente. Quieras o no, claro, quieras o no, tú no dependes, si tú no llegas al final de donde querías llegar, que es parte natural de una travesía de montaña de esas características, no son senderos, que son, ¿sabes? Son cosas que es normal, no pude llegar y punto, o sea, no, No, esas normas están hechas para la gente que no hace montaña. Mira, o O sea, sea, esa norma no está hecha para la gente que hace montaña de verdad. Esa norma está hecha para la gente, los que acampan en sitios fáciles y ensucian. Y yo creo que los montañeros de verdad no son esas personas. Entonces, que alguien te lo diga y me hace pensar que esa persona no es montañero y no entiende que tú eres montañero. Que no sé. pero bueno, o sea, hay una pregunta más importante que quiero hacerte. Háblame de los peligros del HRP. ¿Es peligrosa? ¿Tú en algún momento sentiste que tu vida corrió peligro? bueno, pues concretamente cuando yo la hice, sí, pero también fueron por condiciones atmosféricas. Por ejemplo, haciendo el HRP desde el Atlántico hacia el Mediterráneo, la primera montaña que te encuentras de 2000 metros es el Monte Ori. Entonces ahí, por ejemplo, se me echó la niebla y tiene Monte un Ori. Vamos. Ori, ORHI, me parece que se escribe así. Ok. A ver cómo puedo share screen. Ok. O sea, Ajá. esta. Peak de Ori. Ok. Este. Sí, ese sí. Ok. Wow, qué Ese bonito. tiene, sí, tiene un Tiene una paso, pirámide, qué bonito. sí, tiene un paso que tiene una sirga, un cable de acero para ir cogido porque tiene un precipicio. Entonces yo cuando tuve que pasar ahí, había niebla, no encontraba ese cable y fui por un cresterío que había, que claro, cuando vi luego por dónde había pasado, dije, si me hubiera resbalado tal, me hubiera matado, ¿no? Por aquí, Luego, mira el cable de acero este. Bueno, ahí hay un cable, se ve un cable, debe ser. sí, pues sí, sí. Yo ya te digo, no lo vi así, era todo ese cable. Sí, Todo, no, era todo tú niebla y ni entonces yo siquiera me lo vi por el viste. cable y por arriba. A mí me parecía muy difícil como que fuera por ahí el camino, ¿no? Pero entonces ese fue uno de ellos. Ok. Y luego, por ejemplo, me acuerdo también de bajando del Pic de Mujeres hacia la boca del túnel de Bielsa. Ahí hay un destrepe que es criminal, ¿va? Si te caes, te matas. Y luego, como mencionabas tú, el tema de las tarteras, muchas veces se anda por tarteras y demás. Son Entonces, el desesperantes. peligro es que te tuerzas un Sí, tobillo, tal, y te sí. fractures algo.
sí existe, pero bueno, cuando haces actividades en la montaña, en la naturaleza, es que no estás exento de que te Claro. pase cualquier cosa de eso. eh, Simplemente, pues, Podemos decir que técnicamente no es, o sea, no es técnico técnicamente no es peligroso, podemos decir, no, en general. hay pasos, por ejemplo, ese paso que digo del Pic de Mujeres, bajando, de- destrepándolo hacia, ahí se ha visto una foto del refugio y que vas a la boca del túnel de Bielsa. Me parece que Sí, es esa, es la foto anterior, la anterior, sí, ahí se veía, ¿no? He visto una foto así de toda la pared que había sí, y y que hay se vea como un una refugio, ahí pequeña, está, sí, bueno, esa, bajando hacia ese refugio, tienes que bajar de la cumbre, te desvías de la cumbre hacia la izquierda sí, y entonces tienes que bajar una pared, un muro que hay, tienes que ir destrepándolo así de una manera con el peso de la mochila y demás y vamos, que si te caes te matas. Eso era esos pasos que recuerdo yo. Luego, por ejemplo, había también en la zona esta que te mencionaba antes del Bastiment y todo eso, me acuerdo que había un pico que se llama, me parece que el Pico de los Infiernos, que también se iba por un cresterío haciendo toda la travesía sé y cuál es, también sí, estaba, pero bueno, eso fue a nivel técnico. Luego me parece sí, que subiendo la misa de los Tres Reyes también hay una trepada, pero todas esas cosas son subjetivas, porque a mí lo que me puede parecer o a otra persona Claro, parecerle muy difícil o muy claro. tal, claro, a otra persona le eh, puede parecer una es, cosa es cierto, normal, ¿no? O sea, lo sí, que yo cuando me preguntan si es difícil, diferencio mucho entre si es difícil o es peligroso. O sea, porque difícil depende, digamos, de tu grado de habilidad que tengas para resolver. Pero peligroso para mí supone que aunque sea fácil, es objetivo, tienes es más un objetivo el traspié. peligro, ¿no? Sí, Si tienes un traspiés o tienes un error, si te caes o te pasa algo, te matas. Entonces para Ya, mí eso es peligroso. O sea, sí, peligroso y difícil no tiene nada ya. que ver. ok. Es como Puede, la puede exposición, ser es como, fácil, como puede ser la peligroso. canaleta ¿cómo se llama? El Canigó, la chimenea del Canigó es fácil, Sí, pero llega un punto, pero es peligrosa, porque si te caes, Claro. te caes. sí, José sí, Ángel, sí. y con el tema del clima, ¿alguna vez pasaste miedo por tormenta, viento fuerte y lluvia, truenos? Eh, a ver, sí. Por eso te digo, cuando haces una actividad de muchos días, es difícil que haya algo que no, o sea, que no te entorpezca el desarrollo normal de tu actividad. Ok. O sea, se pueden ser desde unas ampollas a los pies, a que se te ha olvidado algo, que te hace más difícil e incómodo la travesía, hasta el tiempo. En los Pirineos, gente hace la Transpirenaica siempre normalmente en verano, y en verano es cuando suceden la mayoría de las tormentas que se desarrollan, digamos, muy rápidamente, aunque haya previsión de mal tiempo y demás, tampoco sabes dónde va a pasar eso, Sí, es ¿no? Porque verdad, las previsiones son como muy es genéricas verdad. y pueden decir en el área de tal va a haber aviso rojo, por ejemplo, pero sin embargo puede estar cayendo chuzos de punta en un sitio y tú estás al otro lado del valle y no está el mar, ¿no? Entonces, Sí, el peligro de las tormentas en los Pirineos es precisamente que no sabes si el epicentro de la tormenta va a estar encima tuyo, ¿no? claro. Efectivamente, eh, pasa, a ver, no sé si es como muy difícil que te caiga un rayo, ¿no? Que sería como lo peor que te puede pasar en mitad de una tormenta, pero a veces sucede y sobre todo cuando estás metido en una tienda de campaña, que no estás viendo lo que se está desarrollando fuera y notas el viento azotando un montón, que Sí, la tienda se zarandea y de repente oyes y ves un rayo de luz y oyes un trueno, no sabes si está así es. justo encima A dos tuyo y todo, o metros. sea, se pasa Mm. miedo y eso en 29 días que estuve caminando, claro que sobre todo en el Pirineo Central, que es donde creo que ese tipo de actividades es donde más sucede. Sí, Zona cerca de las partes más altas que tiene la HRP, que sería todo cerca de la Neto y de todo eso, que sí, se sube al Mulleres, te he explicado. Toda esa zona, cuando estás andando por allí, o sea, cuando hay tormentas, las pasas, pero con canuta. mucho miedo. Sí, porque además es como muy difícil guarecerte. Las rocas son casi todas puntiagudas, es fácil que pueda caer un rayo. Muchas veces pasas por zonas en las que hay como arbolado
y te das cuenta los árboles que están quemados porque Sí, les ha caído un rayo. sí, O sea, es que los ves que están calcinados porque todo eso no es porque haya habido un fuego, claro. sino es porque les han caído rayos. Entonces tú dices, si yo estoy aquí, por ejemplo, en Navarra hay una zona que se llama Larra, que se pasa haciendo la HRP antes ¿Cómo de se llegar al llama? pico, el macizo de Larra. Larra, como suena, Larra. Es una zona cárstica, está antes de una etapa que llega a la Piedra San Martín, cuando, o sea, hay árboles y coníferas, creo que son pinos, entonces ves muchos de ellos que están chiscarrados. Cuando te pilla cuando ves que se está poniendo nublado y estás pasando por allí y quieres escaparte rápidamente para que no puedes avanzar y demás, pues pasa el miedo, y más cuando vas tú solo, porque nadie sabe si... Mira, José Ángel, el miedo más, ese vídeo que tuviste de Basti Benz, yo, si una cámara hubiera podido grabar lo que me cayó a mí encima, yo me hubiera gustado enseñarlo, pero es que yo tiré todo. Aunque hubiera tenido cámara, yo me estaba, Sí, yo pasé un miedo ahí porque me cayó la granizada encima, o sea, sin casa de campaña, agachado, pero aquello duró 20 y pico minutos largos, ¿eh? Y, y me estaba, y la piedra dándome, y, y yo me puse la mochila encima para la piedra, pero cuando comenzaron a caer los rayos fuertes, yo en esa mochila tenía el móvil, tenía todo. Yo dije, uy, 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 no quiero ser aquí un campo magnético. Y tiré la mochila también, y me quedé yo aquí cogiendo piedra por 10, 15 minutos con los rayos que yo solo cerré los ojos y dije, uy, 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 la granizada tan fuerte que se acumuló, o sea, se acumuló una granizada de centímetros. Pues fue muy fuerte aquello. Y duró media hora y fue una media hora de infierno. Yo nunca en mi vida he pasado tanto miedo. De Sí, verdad, yo de verdad. Me te, quedé con el te he miedo dicho que yo he dicho lo de los rayos y demás porque digamos que es como lo más peligroso, pero es sí, cierto que muchas veces llueve fuerte y bueno, eh, pero muchas veces es que en la montaña graniza y ese granizo cae con una fuerza terrorífica que si te está dando, te machaca vivo. Y tal. Pero sí, es yo, verdad. por ejemplo, esos episodios como el que tú estás contando del Bastiment, yo no lo he sufrido, pero lo de estar dentro de la tienda de campaña por la noche, no poder dormir porque pasa una tormenta y estás viendo cómo se van aproximando los truenos, cada vez los oyes más fuertes y demás, ¿no? Ver la luz de los relámpagos y todo eso, la verdad es que te acojona, Sí, vamos, un sí, montón. porque Yo creo que es el miedo, suerte ya, es un sí, punto que ya es suerte, ya no tienes el control. O sea, ya estoy sí, aquí, ah, me tengo sí, que quedar sí, aquí y rezar que no me toque. sí. Ya está. Sí, pero que tú te puedes acostar estando el cielo despejado y qué bonitas son las estrellas y de repente te sí, despierta un trueno, o sea, porque sí, se ha desarrollado, hay una tormenta. O sea, las tormentas muchas veces son por la tarde, pero hay cambios de tiempo que suceden por la noche, pues porque viene, o sea, entra un periodo de mal tiempo sí, y te pilla y viendo. Yo creo que todo el mundo que sale a la montaña lo que más miedo le tiene es a las tormentas y bueno, dentro de las tormentas a las tormentas eléctricas. No hay nadie que te diga que no se acojona, porque es que Porque no estás, yo digo a la gente, no es que tú ves, no el rayo no te cae, no es que tú estás en la nube ya. Tú sí. estás allá arriba. O sea, Ángel, y déjame hacerte una pregunta. Es una pregunta que, bueno, si te has visto todas mis entrevistas, sabes que la pregunta tengo que hacértela. Y la he querido dejar de último. ¿Tú has tenido alguna experiencia paranormal en los Pirineos? ¿Hay algo que tú quieras contar? Todo el mundo tiene una experiencia. a Algo tú ver, tienes que haber visto. cuando has hecho a la gente entrevistas, es verdad que les haces siempre la pregunta, o sea, si a mí no me la haces, yo pensaría que en realidad no he vivido ninguna experiencia paranormal, o sea, no, hay veces que dices son casualidades de la vida o fíjate qué coincidencia o qué tal, ¿no? De cosas que te sorprenden, pero si me tengo que poner, a ver, cuando yo digo, la naturaleza no es solamente una cosa física, o sea, de actividad física y tal, también es una cosa espiritual. O sea, tú cuando sales a la montaña y ves algo y dices, ah, qué bien me siento, qué tal, no sé qué. Bueno, ya el misticismo ese llevado al extremo, pues es esto, abrazar árboles, pisar, no sé qué. O sea, yo no soy así. Yo disfruto la naturaleza
Pero si me tengo que poner a pensar de cosas paranormales o cosas extrañas que me hayan pasado cuando he estado fuera, ¿no? También hay una cosa que cuando uno no está en su hábitat natural, todas las percepciones que tiene de las cosas son como extraordinarias. Te vas de Sí. viaje o te vas a algo y todo, o sea, todo se amplifica. O sea, cuando ves a la gente, o qué maravillosa, o mira lo que hacen, o estas montañas, todo es, eh, tus sentidos lo viven de otra manera. Sí, eso es Para verdad. mí la cosa más paranormal que me ha pasado en la vida no ha sido en la montaña. Cuando hablé contigo te dije que yo he hecho varios caminos de Santiago. Yo soy un enamorado de hacer los caminos de Santiago. Sí. Me encanta porque conozco mi país, que me encanta. Llego a sitios que de otra manera no los iría a visitar. El otro día vi el vídeo del chaval este que estaba en Grado. Digo, no, el montañero ese que estaba allí. Sí, Bueno, pues me acordé que Grado es la primera etapa del camino primitivo, o sea, es el final de etapa del camino primitivo. yo me crié en Grado. Yo me crié ahí de pequeñito. Sí, pues bueno, por allí lo sabes, ¿no? El camino primitivo sale de Oviedo y la primera etapa va a Grado, ¿no? Muchos años, cuando hacer el camino de Santiago era de verdad una aventura, o sea, no es lo que es ahora, ¿no? Las Sí, comodidades de sí, ahora. sí, no, pero no solamente las comodidades, es que no existía un camino como tal y Claro. nadie veía pasar peregrinos. O sea, cuando veían un peregrino era un nariz rara. Entonces, llegamos a Villafranca del Bierzo. Te estoy hablando del año 87 o 88. Entonces, llegamos a Villafranca del Bierzo. En Villafranca del Bierzo hay una ermita muy pequeña que se llama la Ermita de Santiago. Entonces, cuentan que la gente que peregrinaba a Santiago, si no podía llegar a Santiago, en esa ermita tiene una puerta que se llama la Puerta del Perdón. Entonces, si tú llegabas a esa ermita y dentro pasabas por la Puerta del Perdón y demás, digamos que equivalía a llegar a Santiago, si tenías Ok. algún impedimento que te impidiera llegar a Santiago. Ese camino de Santiago que hicimos un amigo y yo, conocimos a una gente italiana que venía el Papa Juan Pablo II a Santiago, venía de Wow. peregrinación, o sea, hace muchos años. Wow. Los conocimos a lo ochenta largo y pico, sí. los conocimos a lo largo del Camino de Santiago y estuvimos con ellos. Entonces, la mayoría de la gente que tú has entrevistado y demás que han hecho caminos, te hablan de que la gente, cuando haciéndolo, se crea unos lazos, Sí, unos vínculos entre las es personas verdad. que lo hacen bastante fuertes, distintos Sí. a los que se hacen cuando vas a la montaña. Son otra historia, no tiene Ok. nada que ver y no tienes por qué compararlos. Durante ese camino coincidimos con una gente italiana, pero ellos iban más rápidos que nosotros porque querían ir a ver al Papa. Al Papa. Papa. Entonces, nosotros íbamos normales. Entonces, en la iglesia esa del Perdón, cuando estábamos por la noche con el guarda del albergue que había allí, es un personaje mítico de Villafranca del Bierzo que se llama Fato, pues nos estaba explicando cosas. Entraron por la Puerta del Perdón los italianos. Ellos les había dado tiempo a ir a ver al Papa Y regresado. y regresaron en un coche de alquiler y pararon en Villafranca del Bierzo. Entre estar dentro de una iglesia, que el tío que estaba allí te estaba explicando que esa iglesia tiene propiedades telúricas, tiene no sé qué, porque las iglesias están orientadas de una manera, de otra, de tal, de cual, ¿no? Estas cosas místicas que te cuento. Sí, sí. Ver aparecer de repente a las personas con las que habíamos trabado esa amistad, verlas aparecer en esa iglesia, o sea, ese ambiente mágico que nos explicaba este hombre Wow. que tenía esa iglesia, fue Qué como fuerte. ver unos aparecidos, o sea, de repente ver como algo que deseas, ¿no? O sea, qué Sí, bien me sí, lo he sí, pasado con sí. estas personas y estar viendo de repente cómo es posible que me vuelva a encontrar con alguien que yo no pensaba que iba a volver a ver en mi vida. Qué Entonces, eso ha sido fuerte. como lo más, o sea, Qué bonito. O sea, qué bonito. no sé si eso es sobrenatural, eso, No, desde pero tu punto bueno, de pero vista, para mí fue Sí lo de las es. cosas. Sí, sí lo es. De una claro, manera, sí. claro, claro, claro. Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer grabaciones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video.
Oye, antes de que se... Oye, yo quiero hacer una pregunta, Sí, adelante, adelante. que cambiando el tema un poco, girando el tema. Yo como fotógrafo, ahora me estoy preguntando que cómo, y viendo tus reportajes, que supongo que en ese quehacer de hacer reportajes, pues habrás crecido, ¿no? Y mejorado y habrás querido hacerlo mejor y has quizás no sé qué cámaras usas o qué equipo usas o ahora mismo, ¿con qué viajas de equipo fotográfico? ¿Usas el móvil? ¿Usas cámaras? ¿Qué usas? Mi equipo es una cámara de vídeo de una marca china que seguro que la conocéis, se llama Insta360. Sí, 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 sí. Tengo una, pero se me rayó uno de los dos. Es muy fácil Bueno, porque esas, es muy fácil de rayarse, es muy delicado, el lente queda muy expuesto, ¿no? sí, pero esa es tú la que me estás hablando es la Insta360 porque la 360 que ocupa 360 grados tiene dos lentes, Sí. pero yo uso una, sería como el equivalente a una GoPro. Mm, Y una la que se por bloques, o una que se como, o no, tengo esa, pero uso una más, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el modelo, pero vamos, que sería, de la más reciente, sí. sí, es como una GoPro. Uso esa, me gusta y ya está. Sí, sí. Hay gente que graba los vídeos, los graba con muy buena calidad porque usa cámaras, no son reflex, son, ¿cómo se llama? Sí, yo sé Deli de cuáles estas. son las Sony algo, Mirrorless, creo. Sí, ahora sí, son sí. mirrorless, que son, Sí, de ese estilo, dan muchísima calidad y demás. Hay en todo esto de lo que grabas y no grabas, es como un contrasentido, porque la mayoría de la gente tiene muy buenos equipos que graban con mucha calidad y tal, pero sin embargo la mayoría de la gente ve los vídeos los ve en un móvil. Entonces lo estás viendo en una pantallita así súper pequeña que todas las cosas como que te Sí, cuentan menos, ¿no? Pero a sí, mí, cuando yo veo vídeos que de verdad me gustan, los veo en la tele, en una tele grande, porque me gusta disfrutar de esa experiencia, ¿no? La gente que le gusta hacer eh, buen producto se sí. esmera mucho en todos esos detalles. Entonces es como una forma de agradecer, no es de agradecerle, porque él no se va a no, enterar, pero es como una forma de apreciar cuando apreciar él está editando los vídeos, está haciendo todo eso. Si yo los contemplo, es como decir, Sí. valoro lo que haces. Tú que lo disfruta, que lo ve, que todo. Pero bueno, nada, José Ángel, te doy las gracias. Llegamos al final de la entrevista. Te doy las gracias por la oportunidad. De verdad ha sido un placer. Ya nos dijiste que sí, o sea que te vamos a hacer muchas entrevistas más. Gracias por la vos. oportunidad. Y de verdad que, o sea, el tiempo ha pasado volando. Sí, de verdad que De sí. verdad, muchísimas gracias, José Ángel. Javi, te dejo para que te pida a nuestro invitado. Bueno, José Ángel, te conocía muy brevemente a través del chat, a través de Jordi. Ya soy seguidor tuyo, ya soy fanático de tus reportajes. Nos Que explicaste voy a antes dejar que la son, descripción de su canal aquí, en la descripción de este por video. favor, yo le digo a todo el mundo que le guste las montañas y que le gusten los reportajes de montaña, que no se pierdan el contenido que hace José Ángel en las montañas y yo, porque es fantástico. Como he visto, José Ángel es una persona que vive la montaña, no es una persona que va a correr la montaña, sino a vivirla, y eso lo transmite en cada uno de sus reportajes. Eh, estoy enamorado de tus reportajes, pero me estoy enamorando de la Transpirenaica. O sea, tengo que admitir que el hacer la Transpirenaica se me está calando cada vez más en mi organismo. Hay algo que está por ahí. Así que, nada. Me encanta hablar contigo, José Ángel, porque eres persona ante todo y aparte se nota tu entusiasmo y todo lo que tú eres como persona se nota en tu amor también a las montañas y a las personas y a los caminos y a la vida. Así que, nada, me ha encantado estar hablando aquí y espero de verdad que coincidamos en algunos otros temas que ya yo tengo. En mi cabeza tengo por lo Yo menos un también, par. yo O sea también. que nos veremos en algún momento. Muchas gracias. Ya digo que la entrevista la debería haber hecho yo a vosotros. Me gustaría decir también que yo no soy creador de contenido. Lo único que hago es poner en un sitio físico o en la nube que dicen ahora mis vivencias. No las hago para mostrar, o sea, así fríamente qué es lo que hago. Lo hago, lo edito
y lo guardo. En realidad esos vídeos son para mí. El mayor consumidor de mis vídeos soy yo mismo, ¿no? Ahora, me encanta porque vengo de una filosofía de que cuando alguien tiene una pregunta que hacerte, como antes se compartía en los foros, ¿no? Oye, me encanta eso, me encanta que si a alguien le sirven, pues me pregunte si le puedo ayudar, le ayudo y demás. No, mi contenido no es por vanidad. Mi contenido, lo que yo grabo, es que por tener un recuerdo para mí, es mi caja de recuerdos. Pero si a alguien le sirve, si alguien ve algo que le gusta, para mí encantado. Evidentemente soy humano y también me gusta que le digan, oye, pues me ha gustado, me ha servido, qué chulo. O sea, no lo puedo negar. Pero por eso me gusta centrarme en hacerlo bien, porque me gustan las cosas bien hechas y bonitas. Busca la belleza, es lo único que merece la pena en este asqueroso mundo, decían antes en un programa de Radio 3. Y ya está, muchas gracias a vosotros. Cuando Gracias, queráis, gracias, José Ángel. Huellas en la montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier.